Hola a todas mis amigas del crochet, muy bienvenidas a Handwordy. Hoy trabajamos un neceser con cremallera incorporando la técnica de crochet que ya hemos visto en otros tutoriales. Vamos a trabajarla con hilo de algodón de hebra gruesa en dos tonos, color violeta y amarillo. También con una cremallera de 20 centímetros de largo. Necesitamos un marcador de puntos, agujas de crochet, una de 3 milímetros y una número 0, que es un poco más fina, para perforar la cremallera y dar inicio a la primera vuelta. También utilizamos una aguja de coser. Entonces, comenzamos con la aguja más fina para poder perforar la cremallera porque un poquito cuesta. Vamos a trabajar con la hebra amarilla en un comienzo y perforamos de esta manera. Atravesamos así la cremallera y traemos por detrás la hebra amarilla. Traemos, hacemos una cadena y pasamos al siguiente espacio donde yo ya estuve marcando un poquito para que no se me dificulte tanto y trabajo medio punto. Bien pegado un medio punto del otro, tratando de calcular el mismo espacio. No es difícil, es como cuando tejemos cualquier proyecto de un punto sobre el otro. Y trabajamos de esta manera un medio punto al lado de otro hasta llegar al otro extremo de la cremallera. Les comento lo siguiente. Para el punto que vamos a trabajar más tarde, necesitamos que todos los puntos de cada uno de los laterales termine en número par. De esta manera nos queda la parte de atrás. Ahora yo voy a tejer hasta completar toda esta hilera y les cuento cuánta cantidad de puntos tejí hasta el otro extremo. Bien, así nos debe quedar el lateral completo de la cremallera. Hasta acá tejí 29 medios puntos. Agrego uno más para terminar con número par. Entonces tendré sobre cada lateral 30 medios puntos. Colocamos la hebra por arriba de la cremallera y trabajamos 2 cadenas al aire para llegar hasta el otro lateral. Lo hacemos de esta manera. Nos posicionamos de la misma manera donde tenemos verticalmente el medio punto abajo y ahí nos colocamos para trabajar un medio punto. Vuelvo a repetirlo para tomar bien la hebra y colocarla bien. De esta manera trabajo un medio punto. Vuelvo a buscar la posición donde tengo el medio punto en la base para trabajarlo a la misma altura sobre el lateral que estamos tejiendo ahora. Debe quedar parejo con este. Y vuelvo a tejer así otro medio punto. De esta manera vamos a completar todo este otro lateral, mirando siempre el punto que tenemos en la base y tratando de tejer en este lateral de ahora un medio punto. Así podremos calcular las distancias y desde ya la misma cantidad de puntos que necesitamos tener en cada uno de los laterales, que en este caso serán 30 medios puntos porque es una cremallera de 20 centímetros de largo y por el espesor del hilo pude trabajar esa cantidad de puntos. Ahora completo hasta llegar al otro extremo. Una vez que completamos todo el otro lateral y terminamos igual, hacemos las 2 cadenas al aire que tejimos en el otro extremo de la cremallera. Y cerramos sobre ese primer medio punto. Nos vamos a colocar allí adentro y trabajamos un punto deslizado para completar esta vuelta. Estiramos un poquito
porque ahora vamos a cambiar de aguja y pasamos a la aguja de 3 milímetros. Vamos a tejer ahora una cadena al aire y en el siguiente espacio trabajo un medio punto. Colocamos el marcador de puntos para identificar el comienzo de esta vuelta y ahora vamos a trabajar toda la vuelta con un medio punto en cada punto de base. Una vez que trabajamos toda la vuelta con medio punto, trabajo el último medio punto que corresponde al que tengo en la base y en los dos extremos donde tenemos las dos cadenas al aire nos colocamos de esta manera y trabajamos 2 medios puntos allí adentro en ese espacio libre de 2 cadenas. Eso lo repito en los dos extremos. Ahora retiro el marcador de puntos y donde estaba el marcador de puntos nos colocamos para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Así nos quedó las 2 primeras vueltas de la cremallera, que la volteamos del derecho y nos debe quedar de esta manera. Miren qué prolijo, qué bonito se puede emprender un proyecto partiendo desde la cremallera con la técnica de crochet. Ahora trabajamos 2 cadenas al aire. En la cadena superior vamos a colocar el marcador de puntos. Esto es imprescindible para que no se deshaga el punto que vamos a trabajar. Ahora tomamos hebra en la aguja. De esta manera sujetamos el marcador y el proyecto. Nos colocamos allí en ese espacio y vamos a trabajar 3 lazadas sin cerrar, las 3 juntas, porque estamos trabajando el punto avalorio. Habíamos visto esta técnica en otro tutorial. Y cerramos las 3 lazadas juntas de esta manera. Luego vamos a dejar en la base un medio punto libre y en el siguiente trabajamos un medio punto alto. Este es el punto avalorio que vamos a trabajar en todo este neceser. Tomamos hebra en la aguja y entre el punto avalorio y el medio punto alto que acabo de tejer allí, en ese espacio, nos vamos a colocar para repetir otra vez las 3 lazadas. De esta manera, giramos un poquito el trabajo para ayudarnos y ahí nos colocamos y trabajo otra vez 3 lazadas para luego cerrarlas todas juntas. De esta manera dejamos otra vez un punto libre en la base y en el siguiente, no se confundan porque ahí es donde trabajé el medio punto alto y cuesta verlo, pero no hay que confundirse. Dejamos ese libre y en el siguiente trabajamos un medio punto alto. Volvemos a repetir las 3 lazadas hasta cerrarlas todas juntas y otra vez dejamos un espacio libre en la base y trabajamos un medio punto alto. Siempre les repito, no se confundan con ese porque allí trabajamos el medio punto alto anterior. Continuamos así hasta completar toda la vuelta y cerrar sobre ese punto. Continúo trabajando de la misma manera con el punto avalorio, aun cuando llego a los puntos que tengo en los extremos de la cremallera. Para eso trabajamos las 2 cadenas al principio para que esto continúe todo con número par y podamos trabajar este punto avalorio. De la misma manera que lo hicimos sobre el lateral, continuamos trabajando. Un punto avalorio, dejamos un punto libre en la base y en el siguiente un medio punto alto. Así voy a continuar.
también hasta llegar al otro extremo donde iniciamos esta vuelta de punto a valorios, y ahí vamos a cerrar sobre ese punto. Una vez que completamos toda la vuelta del punto a valorio, miren cómo nos coincidió al tejer en número par. Ese punto nos debe quedar libre porque ahí trabajé el medio punto alto sobre el que tejimos el punto a valorio. Retiramos el marcador y ahí, sobre ese punto con el que cerramos el punto a valorio, que fue el primer punto a valorio de esta vuelta, ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Luego trabajamos una cadena, me coloco en el mismo espacio para trabajar un medio punto. Sobre ese medio punto luego vamos a cerrar esta vuelta que iniciamos. Por eso coloco el marcador para identificar. Y vamos a tejer toda una vuelta de medio punto de esta manera. Es un medio punto sobre el punto a valorio, allí como lo ven, tomando las 2 hebras de la base, y un medio punto entre cada uno de los puntos a valorios. Así vamos a continuar toda la vuelta de esta manera hasta encontrarnos con el marcador de punto. De esta manera vamos a continuar hasta alcanzar el alto que queremos para nuestro neceser, trabajando una vuelta de puntos a valorios y una vuelta de medios puntos. Así las vamos a iniciar y a cerrar cada una de las vueltas como estuvimos viendo hasta aquí. Hasta acá tejí 7 vueltas de puntos a valorios y terminamos con una vuelta de medios puntos. Abrimos la cremallera y pasamos, estiramos un poquito para que no se deshaga el trabajo hasta que nos acomodamos. Pasamos por dentro del neceser el ovillo, así cuando podemos ahora voltear el neceser del lado del revés, nos queda bien acomodada la hebra. Una vez que atravesamos el ovillo, volteamos el neceser hacia el revés. Ahora vamos a unir, a tejer la parte inferior. Miren qué bonito que nos queda también el punto por dentro del neceser y qué prolija la cremallera. Nos colocamos, posicionamos para tejer ahora, cerrando la base del neceser. Acomodamos bien la hebra, tomamos la aguja y vamos a ir cerrando nuestro neceser en la base con toda una vuelta de medios puntos, tomando un medio punto en el lateral del frente y en otro medio punto en el lateral de atrás. Y cerramos haciendo una vuelta de medios puntos. Tomamos otra vez un medio punto en el lateral de adelante, otro en el lateral de atrás, siempre el punto equivalente para que nos quede bien prolijo. Como tenemos número par, no vamos a tener inconvenientes en que nos coincidan cada uno de los puntos de ambos laterales. Así continuamos hasta coser el total del neceser en la base con toda esta vuelta de medio punto. Una vez que completamos la vuelta de medio punto para cerrar la base, hacemos un remate con una cadena y cortamos la hebra que luego vamos a ir escondiendo y guardando sobre la vuelta de medio punto que acabamos de tejer.
Una vez que cosimos todas las hebras sueltas, nos queda coser los extremos de la cremallera para que resulte algo bien prolijo. Tomamos una aguja y con el mismo color con el que tejimos el neceser, le vamos a dar unas puntadas en los extremos de la cremallera, en la parte interior del neceser, para sujetar y, como les dije, que nos resulte algo bien prolijo. Cosidos los extremos de la cremallera, volteamos el neceser del lado del derecho y miren qué hermoso nos quedó, prolijo, cosido en la parte inferior, y qué hermoso proyecto con este punto avalorio. Cerramos la cremallera de esta manera y súper prolijo tenemos un neceser para guardar nuestros cosméticos o lo que ustedes gusten. Miren qué bonito en la parte interior también, toda la cremallera, lo prolija que nos resulta. Voy a agregar un pequeño detalle, si ustedes quieren pueden hacerlo o no, en el ganchito de la cremallera. Voy a utilizar 2 aros de metal como estos, bien pequeños, una pinza y una cuenta de color. Entonces trabajamos con hilo de color violeta, un nudo deslizado, y vamos a tejer unas cadenas, la cantidad que ustedes quieran, pero como yo voy a trabajar un cordón bien cortito, voy a tejer 30 cadenas. Esa va a ser la medida de este cordón que luego vamos a plegar. Una vez que tenemos las 30 cadenas, cortamos la hebra, retiramos la aguja y vamos a colocar la cuenta que elegimos, que debe tener un orificio importante. Pero previo a eso vamos a trabajar los aros de metal sobre el gancho de la cremallera, colocándolo de esta manera, y con la pinza nos ayudamos para hacer presión y que quede bien sujeto. Una vez que colocamos bien estos aros de metal, vamos a atravesar por el aro más grande el cordón que acabamos de tejer. Lo colocamos de esta manera que nos quede plegado a la mitad y ahora sí colocamos la cuenta que elegimos para este detallecito que acompaña el color del neceser. Atravesamos las 2 hebras, de esta manera nos queda sujeto. Emparejamos, que el cordón quede bien prolijo, y en los extremos de cada uno del cordón, en cada uno de los extremos vamos a hacer un pequeño nudo o remate para que no se desteja lo que acabamos de tejer. Una vez que anudamos los extremos del cordón, cortamos las 2 hebras y finalizamos nuestro neceser. Miren qué bonito que nos quedó con ese detalle, que es un color bien contrastante. Y así terminamos nuestro neceser de esta manera, hermoso y muy práctico para llevar en nuestros bolsos, en nuestras carteras. Y es una muy buena idea para que aprendamos a trabajar algo nuevo, algo lindo y también regalar a quien querramos. Yo lo trabajé en 2 tonos, en color rosa y en color amarillo, como pueden ver. El rosa lo acompañé con color verde, igual que la cremallera, y así quedaron de bonitos. Gracias como siempre, amigas, por acompañarme. Nos vemos muy pronto con muchas más ideas de handworking.